Bueno, hola, mi nombre es Silvina Pérez Zambón, soy doctora en psicología y voy a presentar brevemente mi libro que se titula Se dibuja con paraguas. Antes que nada, bueno, cuando Griselda Pantanetti me invitó a participar, eh, me sentí honrada porque, bueno, soy montecasereña y la verdad es que para mí es un placer poder compartir un poco de esta gran experiencia y de este logro tan importante para mí con mi gente. Así que, bueno, agradezco a Griselda y al Rotary por invitarme en nombre del Rotary Club Montecaseros a presentar mi libro en la Feria del Libro que organiza la Dirección de Cultura del municipio junto con el ISFD Cárcano. Ahora voy a compartir una serie de diapositivas donde voy a ir contando un poquito sobre este recorrido, sobre el libro, sobre mí, introducir un poco de qué se trata, luego les voy a dejar mis datos de contacto. A ver, vamos a compartir. Bien. Bueno, como les dije, mi libro se titula ¿Se dibuja con paraguas? Es una pregunta que suelen hacer los evaluados, es un libro académico y apunta al desarrollo de un nuevo procedimiento para el análisis del test de persona bajo la lluvia. Es un libro académico, como les dije, y está destinado mayormente a psicólogos y estudiantes de psicología o de posgrados en psicología, y tiene que ver con una técnica que es un dibujo, para lo cual, bueno, agradezco a la editorial Tinta Libre que me acompañó en todos los pasos de este proceso, que es muy nuevo para mí, y sobre todo quiero agradecer a mi ilustrador de tapa, que es mi primo Mirko Pira, que también es hijo, nieto, sobrino, etcétera, de montecasereños, así que les dejo ahí abajo su Instagram para que lo chusmen un poco. La verdad que a su corta edad, 14 años, es un gran artista y supo entender, la verdad que a la perfección, lo que yo necesitaba, lo que yo quería para la tapa de mi libro, que era algo tan importante para mí. Así que gracias, Mirko, por tu ilustración. Bueno, como les dije, soy doctora en psicología. Este libro es, para mí, el corolario de una larga etapa de investigación y docencia y de formación, ¿sí? Es lo que vino después de la presentación de mi tesis de doctorado. ¿Por qué decidí escribir el libro? Porque, bueno, la tesis es un documento muy largo y por lo general las tesis de doctorado no suelen estar muy accesibles. Pero a mí me parece que lo que había logrado desarrollar, lo que logré desarrollar con esta tesis es algo importante y muy útil para los psicólogos y estudiantes de psicología, para las personas que están interesadas en lo que es evaluación psicológica. Y bueno, me interesaba generar un documento que fuera de fácil y rápida lectura y de fácil difusión también. Así que por eso mi libro es bastante sencillo, es bastante cortito y es súper práctico, y bueno, me interesa por ahí darlo a conocer y que todos tengan acceso a él. A ver, ¿de dónde surge esta idea? Bueno, el libro en sí se basa en el test de persona bajo la lluvia. PBLL es la sigla con que reducimos el nombre del test, ¿sí? Se basa en un análisis del test de persona bajo la lluvia, que como dije es una técnica gráfica, es una técnica proyectiva gráfica, es un dibujo que se le pide a los sujetos cuando los vamos a evaluar, se les pide que dibujen una persona bajo la lluvia. Tiene una doble vertiente su consigna, además tiene una consigna verbal, porque en ese dibujo, acá en Argentina pedimos también que hagan un relato sobre eso que dibujaron. Y yo analicé estas dos vertientes del test, lo gráfico y lo verbal, pero en este libro me voy a enfocar en lo gráfico, que es lo que más utilizamos acá y lo que más analizamos y lo que tenía menos desarrollo metodológico en nuestro país. Esta técnica proyectiva gráfica evalúa el impacto de factores de estrés o frustración externos representados por la lluvia. Entonces lo que me va a permitir detectar son los mecanismos de protección que presenta el yo frente a una situación de presión externa. Con respecto al ADL, que es la sigla que condensa el nombre de la técnica, el método del algoritmo David Lieberman, es una técnica que vengo empleando y que aprendí a utilizar hace años,
¿sí? Que sirve para el análisis sistemático del discurso de las personas. ¿Qué evalúa? Evalúa ciertos conceptos, como son los deseos, defensas y estados, en distintos niveles de este discurso, que son los relatos, los actos de habla, las palabras, la motricidad y en este caso el signo visual que tiene que ver con los dibujos, ¿sí? Yo voy a aplicar este método, sus conceptos, que son más bien psicoanalíticos, post-freudianos, para estudiar los conceptos y los indicadores gráficos del test de persona bajo la lluvia y darle mayor consistencia interna. Eso es lo que hice con mi investigación. Bueno, a este procedimiento desarrollado, del cual voy a hablar ahora en las siguientes diapositivas, lo apliqué a una muestra compuesta por 500 sujetos. Aquí les voy a contar un poquito más sobre mi experiencia. Bueno, yo trabajo como psicóloga en el ejército y dentro de mis funciones, yo soy psicóloga clínica, estoy especializada en psicosomáticas y en patologías del desvalimiento. Dentro de nuestras funciones, además de la clínica, nosotros hacemos evaluaciones laborales del personal que ingresa a la fuerza y también del personal que ya está en la fuerza, y entre ellas evaluamos el ingreso para soldados voluntarios de ejército. Entonces yo tomé de estas evaluaciones donde aplicamos el test de persona bajo la lluvia 500 casos. ¿Por qué tomé este test? Porque es una técnica proyectiva y porque además siempre nos pasaba en lo que es la práctica clínica o la práctica de evaluación, que nos costaba tener consenso o estar de acuerdo en cuanto a qué conceptos estábamos usando para decir que este test estaba bien, que este test no lo estaba, o que este sujeto presentaba defensas o que este no las presentaba. ¿A qué defensas nos referíamos? ¿Con qué conceptos o con qué bagaje conceptual lo asociábamos? Entonces se me ocurrió, ya que tenía a la mano múltiples casos, tomar una muestra lo suficientemente considerable como para establecer generalizaciones. Y en este caso la muestra además es lo suficientemente homogénea. Es muy representativa de un tipo de población que son los jóvenes que buscan, por ejemplo, su primer trabajo, ¿no? En este caso estos jóvenes eran 80% hombres y 20% mujeres, de entre 18 y 25 años de edad, con en su mayoría un 70% primario completo, de clase social media-baja, que vivían en asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, y bueno, como dije, aspirantes a soldado voluntario de ejército. ¿Qué fue lo que hice? Fue empezar a analizar los dibujos, a buscar en ellos indicadores que me permitieran detectar las defensas y también su estado. Esto del estado de las defensas voy a insistir mucho porque es una novedad. En general lo que logramos ver con este test es el tipo de defensa o la defensa en juego, pero no tanto de puntualizar en qué estado está. Y es importante saber en qué estado está una defensa, no solamente si es normal o patológica. Bueno, entonces empecé a desarrollar un procedimiento en el cual iba analizando los dibujos e iba puntualizando y categorizando el material a investigar, ¿sí? Entonces, como les dije, es un test que permite dos tipos de respuesta, una verbal y una gráfica. Yo me quedé con la gráfica, que es el dibujo de persona bajo la lluvia. Dentro de ese dibujo de persona bajo la lluvia empecé a categorizar y a desglosarlo, y el primer desglose es en dos subgrupos, que es el icónico y el plástico. Un dibujo tiene dos vertientes. La icónica, que tiene que ver con la imagen como relato, lo que está representado en ese dibujo, y la plástica, que tiene que ver con cómo fue graficado ese dibujo, cómo fue dibujado. Yo decidí quedarme con lo icónico porque es lo que me permitía comparar con lo que aparecía en los relatos, en las historias del dibujo. Entonces, dentro del signo icónico, pude puntualizar que existen tres componentes fundamentales de este dibujo, que son la figura humana, la condición climática y el elemento de protección. El elemento de protección es el más proyectivo, ya que no está explícito en la consigna. Uno le pide, dibuje una persona bajo la lluvia, no le dice que tiene que tener elemento de protección o que no debe tenerlo. Eso queda a criterio del que es evaluado. Y lo que me voy a fijar como en primera instancia es la presencia o ausencia de cada uno de estos componentes. ¿Hay figura humana o no hay? ¿Hay elemento de protección o no hay? ¿Hay condición climática, algún indicador de lluvia o de otro tipo o no lo hay? ¿Sí? Y lo plástico va a quedar para otra investigación, porque si hay algo que aprendemos en metodología, yo además soy docente de metodología en una maestría y en el doctorado de la UCES, es que uno tiene que ser humilde y aprender a recortar. Por lo general uno decimos que en investigación recorta de su propio narcisismo, porque a uno le gustaría poder abarcar todo. Pero si intento abarcar todo, como a mí me pasó al principio de este largo desarrollo,
Lo que sucede es que uno tiende a establecer conclusiones que terminan siendo vagas o imprecisas. Entonces, más bien es conveniente concentrarme en una parte, en un aspecto de lo que estoy investigando, profundizar en él, desarrollarlo, categorizarlo, y luego, una vez que lo haya hecho, si quiero avanzar hacia otro elemento, avanzo hacia otro elemento, ¿no? Pero me focalizo. Por ejemplo, solemos decir que en lo que es análisis del signo visual, en lo que es historia del arte, se suele estudiar, por ejemplo, cuando uno estudia pinturas de distintas etapas históricas, estudiamos, por ejemplo, La Virgen y el Niño, ¿no? Una pintura que es bastante conocida y que se ha hecho a lo largo de la historia del arte, y no tomamos todo, sino, por ejemplo, el color o los pliegues del manto, ¿no? Y analizamos los pliegues del manto y después vamos analizando otro indicador a lo largo de las distintas etapas de la historia del arte. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Me concentro en un conjunto de indicadores que van a ser siempre esos y luego avanzo hacia otros si es que me queda tiempo o si tengo un equipo que me permita realizarlo. Y entonces, ¿en qué me voy a concentrar yo? Decidí concentrarme en el elemento de protección, que como ya les dije, es el que está implícito en la consigna, es el de mayor rigor proyectivo y es el que me va a permitir, en este caso, observar cuál es la defensa en juego frente a una situación de estrés externo, ¿sí? ¿Hay o no hay paraguas? Esa es la primera pregunta. ¿Paraguas o algún tipo de elemento de protección? Entonces, lo primero que voy a categorizar es la presencia o ausencia de este elemento de protección. Y ahí ya voy a tener criterios para determinar cuáles son las defensas que están en juego, ¿sí? Para determinar cuáles son las defensas, primero tengo que determinar cuál es la escena que está en juego. Y en la escena en juego, en la consigna de dibuje una persona bajo la lluvia, es una escena de estrés, como dijimos, por tradición, esta técnica somete al evaluado a una situación de estrés proveniente del ambiente. ¿Cómo determino qué tipo de escena es? Y bueno, yo empleé el algoritmo de David Lieberman, los conceptos de deseo, defensa y estado, como les dije. Para cada escena o tipo de escena existe un deseo, o varios, ¿no? Pero el deseo, la escena de una persona bajo la lluvia como situación estresante, dentro de lo que es el algoritmo de David Lieberman, y no voy a ahondar mucho porque son conceptos novedosos y quizás poco conocidos, pero dentro de este método, la escena en juego es de libido intrasomática, que es un deseo, es uno de los primeros deseos en el desarrollo psíquico de un sujeto, al margen. Esto es lo que me permite, es para contarles, si está más desarrollado en el libro y se puede leer ahí, o si no podemos conversarlo si a alguien le interesa. Me permite detectar el tipo de defensa, porque a cada deseo se le asigna una o varias categorías de defensa. Bueno, en este caso, la defensa asociada al deseo de libido intrasomática, que tiene que ver con lidiar con el estrés, es la desestimación del afecto. Se llama así, pero va a ser la categoría de defensas patológicas que vamos a utilizar aquí. Y también está la defensa normal o acorde a fines, que esa es común a todos los deseos. Entonces acá voy a tener una categoría de deseo que tiene que ver con la escena, dos categorías de defensas, que es la defensa acorde a fines, normal, y la defensa de desestimación del afecto, patológica, que tienen que ver con la presencia o ausencia del elemento de protección. Chino básico, demasiada información, pero bueno, está aquí en el gráfico resumido lo más importante y en el libro un poco más detallado qué significa todo esto. La defensa presente, el elemento de protección presente, puede tener dos vertientes. La cliché, que es el paraguas, ¿no? El clásico paraguas, o alternativas. ¿Por qué agregué esto de las alternativas? Porque me pasó con esta muestra que muchos sujetos, bueno, no eran la mayoría, pero eran bastantes, no presentaban paraguas, sino otras modalidades de protección, como por ejemplo un alero, un techito, la parada del colectivo, un árbol, quizás un piloto, un sombrero, bueno, otros tipos de defensa frente a la lluvia. Entonces, ¿qué voy a observar en este punto? Si esa defensa, además de estar presente, que eso me determina el tipo de defensa, ¿cómo está implementada? ¿Está bien implementada o no está bien implementada? ¿Cumple su función o no la cumple? Entonces, voy a establecer tres categorías, si es implementada de manera adecuada, parcialmente adecuada o inadecuada, ¿sí? Y esto me va a permitir ver el estado de la defensa, porque las defensas pueden tener tres estados: exitoso, fracasado o mixto, ¿sí? ¿Y cómo me voy a dar cuenta cómo está implementada esta defensa? Bueno, ahí es donde voy a empezar a observar el dibujo, los indicadores gráficos de ese dibujo. Y voy a utilizar los indicadores gráficos tradicionales, ¿sí? Solo que voy a recortar un conjunto de esos indicadores que me permite determinar el estado de esa defensa.
Y los que yo decidí recortar observando de los 500 casos fue el tamaño, la proporción, la orientación, el emplazamiento y la completud del elemento de protección. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos para aclarar esta cuestión. La otra vertiente, el otro tipo de defensa que se puede dar es la defensa patológica, y aclaro, no es patológica en el sentido de que el sujeto que la presenta tenga alguna patología. Todos sabemos que para determinar que la estructura de una persona, no estoy hablando de estructura, sino de un observable, observando un tipo de defensa, ¿sí? Describiendo un tipo de defensa. Para determinar si una persona tiene o no una patología hace falta mucho más que una sola técnica. Se suele tomar una batería de tests y se comparan y se establece una correlación entre sí, ¿sí? Y en este caso estamos analizando una parte de un test, ¿sí? Y es de manera descriptiva. Entonces, si no hay elemento de protección, el elemento de protección está ausente, ¿qué tengo que observar para determinar el estado de esa defensa que ya la categorizamos? Bueno, lo que puedo observar es la figura humana y ciertas cuestiones de la figura humana, como por ejemplo ciertos indicadores gráficos que también son tomados de los bastante tradicionales y de los más psicoanalíticos, como el movimiento, la expresión facial y algunos detalles de la vestimenta o de la configuración de esa figura humana. Y también tengo que observar el contexto o escenario, que es lo primero que tengo que ver, es si está en un contexto desértico, que quiere decir que no hay contexto, la persona está sola, ahí no hay nada, o si hay algunos detalles que me permitan determinar el tipo de escena en juego. Un montón de información. Pasamos a algunos ejemplos, que en el libro hay más, pero para mostrarles un poco cómo fui categorizando los dibujos en base a este procedimiento y cómo fueron apareciendo el análisis de los tipos y estados de defensa en cada dibujo. Bueno, agarré los 500 y los analicé con este procedimiento. Aquí observamos un tipo y estado de defensa que es la defensa normal en estado exitoso. La defensa AF es acorde a fines. Exitosa, ¿qué quiere decir? Que el sujeto no se moja. La defensa es exitosa porque el tamaño del paraguas, su ubicación, su orientación y su correlación con respecto al tamaño del sujeto o a la cantidad de lluvia nos permite determinar que el sujeto no se moja, ¿sí? Lo que vemos acá son 3 ejemplos de ello. Corro un poquito de esto para que se vea el tercer ejemplo. ¿Sí? Cualquiera sea el tipo de defensa, el tipo de elemento de protección empleado está bien empleado, ¿sí? Habíamos dicho que observábamos el tamaño, la proporción, la orientación, el emplazamiento y la completud del mismo. Bueno, todos esos indicadores son correctos para determinar que la defensa es acorde a fines exitosa. Se protege de la lluvia correctamente. Después está la defensa acorde a fines o normal fracasada, donde hay un elemento de protección pero está mal implementado porque permite que el sujeto se moje y no lo defiende. Y lo que suele aparecer son paraguas muy pequeños, o mal posicionados, o tirados, o rotos, o cerrados, ¿sí? Esto nos va a decir que el sujeto se moja, entonces la defensa es fracasada. Después está la defensa normal o acorde a fines mixta, que ¿qué pasa aquí? Es que se moja parcialmente. No se moja toda la figura humana y de hecho se moja una parte mínima, digamos, no el 90% del sujeto. Entonces, estos son más difíciles de puntualizar, de hecho era un grupo menor, y lo que solemos observar es que está el paraguas ligeramente mal posicionado, ¿no? O tiene un tamaño que deja al descubierto cierta parte del cuerpo, o está que no contrarresta la dirección de la lluvia. Y estos son algunos ejemplos en el libro hay más. Con respecto a la defensa, el elemento de protección ausente, la defensa patológica, diríamos, desestimación del afecto en este caso, y sus 3 tipos de estado. Exitosa, yo puse Singing in the Rain, que es en alusión a la película Cantando bajo la lluvia. Estos dibujos suelen mostrar sujetos que parecen disfrutar la escena o la situación de mojarse con la lluvia. Y uno puede decir, pero bueno, a mí me gusta mojarme con la lluvia o cuando hace calor o en mi región no suele llover, entonces es algo que se disfruta. Sí, pero está probado por otras investigadoras que tradicionalmente el test somete al sujeto a una situación de estrés. Entonces, cuando proyectivamente uno suprime ese estrés, que sería desestima, estamos hablando de algo que es de menor calidad que poner o menos esperable que presentar una defensa frente a la misma. ¿Por qué? Además, porque estadísticamente se ha demostrado que la mayoría de los sujetos presenta una defensa frente a la lluvia. Entonces, la mayoría de los sujetos asume la situación como una situación estresante. Y además también hay otras cuestiones a tener en cuenta y que serán
están más desarrolladas en el libro y quizás sea conveniente seguir investigando, que tiene que ver con el contexto en el que se toma el test y con el objetivo del mismo. Por ejemplo, en este caso estamos evaluando un sujeto para un puesto laboral, bueno, habrá que ver el tipo de puesto para el que lo estamos evaluando y las otras características de ese sujeto y las otras técnicas que haya presentado. O sea, nada de esto es concluyente de la estructura de un sujeto, sino más bien estamos haciendo un análisis descriptivo que nos permita tomar una buena decisión respecto de esta técnica puntualmente. Con respecto a la defensa patológica o desestimación del afecto fracasada, bueno, son aquellos sujetos dibujos que presentan claramente una expresión afectiva negativa, sobre todo en el rostro, pero también en la rigidez del cuerpo. No se protegen de la lluvia y no hay una intención de hacerlo y no se disfruta, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos. Y un grupo que me resultó más difícil de categorizar, que eran menos, pero aparecían de manera considerable, la estimación del afecto mixta. ¿Cómo los terminé agrupando? Como aquellos que desarrollaron una actividad que no admite protección y que no se suspende por lluvia, ¿sí? Había algunos sujetos que dibujaron, por ejemplo, un soldado haciendo guardia, que si bien se podría proteger con un poncho, pero a veces no está la protección, la guardia hay que hacerla igual. O un futbolista jugando un partido o entrenando, o una persona en el campo trabajando, ¿sí? Si es bueno, si es malo, si es mejor, si es peor, eso corresponde a otro nivel de la investigación. Esto es un nivel más descriptivo y tiene que ver con la necesidad de agruparlos, ¿no?, a los casos. Y bueno, después también están los porcentajes de cada cosa. Estos eran un porcentaje menor, digamos, que no son prioritarios. Lo prioritario y lo que más aparecía era si tenían o no tenían una protección respecto de la lluvia. Pero acá lo que podemos ver son lo que les decía de los indicadores de la figura humana, con algunos detalles que permiten determinar la actividad que está realizando y los indicadores del contexto, que nos permite saber dónde está o qué está haciendo también. Algunos resultados en los cuales no voy a ahondar porque, bueno, tampoco nos da el tiempo para tanto, pero bueno, lo que observamos al hacer el análisis de todos estos dibujos en base a este procedimiento que desarrollé es que de los 500 casos, un 58% presentó defensas normales, acorde a fines, y en su mayoría, un 42%, exitosas, o sea que se defendió correctamente, o sea que le fue bastante bien en esta técnica. Y un porcentaje menor, correspondiente al 42%, presentó defensas patológicas de desestimación del afecto, y en un alto porcentaje, un 22%, fracasadas, ¿sí? Estos son los que les fue peor. Estos resultados nos permiten establecer muchas conclusiones, muchas de ellas están puntualizadas en la parte final del libro. Sobre todo nos permite categorizar la muestra, ¿sí? Si estamos, por ejemplo, haciendo psicología laboral, evaluar de los 500 casos cuáles son los mejores, que serían los que presentaron defensas normales y exitosas, cuál sería el grupo con menor capacidad de respuesta, ¿sí? Que podrían ser los que presentaron defensas patológicas fracasadas, ¿sí? Y establecer un montón de conclusiones a nivel poblacional también, ya que no se olviden que la muestra es bastante homogénea, entonces podríamos hablar de qué pasa con este grupo de sujetos a nivel poblacional. Y se pueden hacer múltiples tipos de estudios, pero bueno, hasta acá llegué yo, ¿no? Y dejo abiertos un montón de interrogantes para el que quiera continuar con este tipo de investigación, y obviamente queda mucho por hacer, mucho más por abarcar. Sería interesante quizás estudiar también el tipo de condición climática o algo de la figura humana, que aunque la figura humana es el componente que ha sido más estudiado a lo largo de la historia, porque de hecho hay un test, que es el test de figura humana. Pero bueno, para no aburrirlos más, hasta aquí llegué yo. Les dejo aquí, les cuento que mi libro viene en doble formato, el formato ebook, que es el formato virtual, que permite, bueno, hoy con esta pandemia es lo que más está circulando, porque bueno, es más accesible en cuanto a precio también y en cuanto a llegada, porque rápidamente se los puedo enviar, lo podemos adquirir. Pero bueno, obviamente que hay muchos que somos lectores de papel y que somos tradicionalistas en ese sentido, y bueno, también está en su versión en papel, que también se los puedo hacer llegar por correo. Me hubiese encantado poder estar ahí para que el intercambio fuera personal, pero hoy no es lo mejor, y lo mejor es que estemos cada uno en su casa. Entonces, aquí les dejo mis datos de contacto para los que estén interesados en conocer un poquito más o en adquirir el libro. silvinaperezambon@gmail.com, está mi página web también para ver otras cuestiones, y mi LinkedIn para los que quieran saber un poco más de mi currículum. Muchas gracias por invitarme y gracias por escucharme y darme esta oportunidad de presentar este libro que para mí es muy importante, es un hijo más. Bueno,
Un saludo para todos.